Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV, de Argentina al mundo. La Argentina está viviendo un proceso delicado que tiene varias aristas, donde vemos que se ha devaluado fundamentalmente la vida. Hay una construcción en lo mediático que minimiza o llama sacrificios eventuales, y una política de entrega que prácticamente avasalla todo lo escrito en la Constitución Nacional. En virtud de eso hemos invitado a Osvaldo Mario Nemerovsky, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, ex legislador provincial en Río Negro, ex diputado nacional, ex coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta, y le damos la bienvenida agradeciendo por su tiempo y que nos cuente un poco desde su óptica cómo ve este tablero nacional. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Un gusto poder estar charlando con ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Todo perfecto, igualmente el gusto. Bueno, tu presentación de alguna manera refleja una opinión centrada y racional sobre lo que ocurre en el país. Yo no puedo tener una mirada muy alejada de cierto sinsabor, de cierta preocupación por los últimos años de lo que pasa en la Argentina, por la situación social, económica, cultural, que está denigrando, degradando nuestra forma de vida. No es patrimonio exclusivo de estos últimos 2 años, quiero ser claro en esto, pero sí la agudización y el agrandamiento de los malestares económicos, sociales y culturales pasaron y pasan en estos últimos 2 años porque tiene que ver con un modelo de gobierno que aplica desde una ideología muy concreta, que es el libertarismo, que es el anarquismo capitalista, que no lo estoy juzgando desde una opinión mía, estoy describiendo lo mismo que dijeron los que ganaron las elecciones con Milei a la cabeza. Somos anarcocapitalistas, somos libertarios, venimos a destruir el Estado y vaya si lo están cumpliendo. La destrucción del Estado se hace y se lleva adelante día a día, a día a día. Todos los días hay alguna estructura chica, grande, que desaparece de la ubicación que en el Estado tenía para servir a algo. Ayer, por ejemplo, le quitan al INTI, al Instituto Nacional de Tecnologías Industriales, la capacidad de control de los alimentos y las bebidas. Y va a pasar a manos privadas, que son quienes van a controlar a otros privados. No invento yo, es una ley del capitalismo que las empresas privadas tienen como numen central y como objetivo único el lucro, la búsqueda del lucro. Entonces yo creo que el que tiene que controlar la calidad de alimentos y bebidas es el Estado, que no tiene la búsqueda del lucro. Cuando lo pasen a controlar los privados, va a ser peligroso para la seguridad, para la salud, para el bienestar de los argentinos, que no haya un control que garantice ecuanimidad en lo que bebemos y en lo que comemos. Es parte de lo que se destruye del Estado. Hoy el INTI, ayer el CONICET, antes de ayer el Garraham, antes de ayer las universidades. Bueno, no es una mirada sesgada políticamente la mía, es una simple narración de cosas que uno lee en los diarios todos los días. Sí, y le vamos a agregar también el SENASA, lo cual costó el Claro, corte de venta de carnes a China y quedaron 200 toneladas flotando que iban a ser exportadas y que hoy por hoy no se sabe cuál es el destino. Seguramente la heladera de los usuarios de Argentina no va a ser el destino. sí. Pero ante todos estos fenómenos que estamos viviendo estos días, sobre todo en esta Patagonia tan expoliada, ¿no? Y tan puesta a la subasta en los tableros internacionales, le quiero hacer una pregunta. Usted está viviendo en Bariloche y desde su punto de vista, estas últimas votaciones, yo no sé si uno es demasiado suspicaz, pero se cobraron los sueldos en muchas provincias el día 9 después de la votación de Glaciares,
como que la pregunta apunta a ver si desde su óptica regional los gobernadores son cómplices o son rehenes de esta situación de entrega. Bueno, los efectos de una mirada amable y filosófica, no importa qué rol juegan, si son rehenes o si son cómplices, porque en definitiva lo que hacen es apoyar medidas que van en perjuicio del país, que van en contra del trabajo, que van en contra del resguardo de recursos naturales, como es el tema, por ejemplo, de los glaciares. Ni hablemos de algunas votaciones en el Congreso, donde hoy hay una larga lista de arrepentidos de haber votado la ley, la famosa llamada ley Bases, que le permitió de entrada a Milei poner en jaque toda la estructura institucional, legal y constitucional de la Argentina, que se pudo sostener en virtud de algunos fallos racionales y desde la juridicidad aceptables de, de algunos jueces. Pero los gobernadores, y voy a poner un manto de piedad, votan en función de los intereses de la provincia, que son sus propios intereses en cuanto a la posibilidad electoral de ser electos, reelectos o mantener el poder. Está mal, está bien. Yo lo miro y digo está mal, porque hay una cuestión nacional que hay que tener en cuenta, no solamente los intereses provinciales, tema de los glaciares, cuando los gobernadores del norte, en virtud de tener otra comprensión sobre qué significa un glaciar, vota esta modificación de la ley, de una ley de glaciares que era buena, que fue aprobada casi por unanimidad hace unos años, y la modifican para poder meter ahí elementos que hacen a la producción minera, toman en cuenta por ahí lo que ellos ven, lo que es un glaciar de La Pampa o de Buenos Aires o de las zonas centro, Santa Fe, Córdoba para arriba, que no es lo mismo que para el sur. Para nosotros los glaciares tienen que ver con la vida, con el agua, con la nutriente base que hace a un planeta, y ellos por ahí tienen otra forma, los glaciares son otras cosas. Y aparte le unen el interés del desarrollo minero, que no está mal, pero que está mal llevado en todo el país porque no genera, no es un recurso de trabajo intensivo. El otro día leí una nota, el restaurante Don Julio, yo no lo conozco mucho, soy de la provincia de Río Negro, ustedes lo conocen, está en Capital Federal, es uno de los restaurantes más famosos para los turistas. El restaurante Don Julio, con 2 o 3 negocios más, tiene 1.500 empleados, que es casi lo mismo que toda la industria minera en el norte del país. Es decir, la industria minera deja poco canon como pago tributario a las provincias, no genera puestos de trabajo y usa una cantidad de agua que va en detrimento de lo que el agua se define en cualquier país del mundo como primera necesidad, que es el consumo humano. Así que rehenes, cómplices, el rol con el que van a quedar signados en la historia no va a ser muy bueno, me parece a mí. Sí, fundamentalmente en el medio está la gente, ¿no? Que somos los que sufrimos las decisiones que se están tomando. Justamente yo observo como si hubiera una injerencia directa de los gobiernos al sistema judicial, conjuntamente con el control social y la pérdida de Estado de Derecho. Se ven medidas como la que se produjo estos días. Se realizó una jugada que deja afuera al juez Raúl Ojeda, que fue el juez que había interpelado más de 80 artículos de la reforma laboral, que son anticonstitucionales, y se están buscando los mecanismos como para poder forzar su aplicación. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Este hombre en el mes de octubre sacó una mayoría legislativa con un 25,8% de los votos. Quiere decir que hay un 74,2%, la matemática no miente, o que es indiferente o que no está de acuerdo con este sistema político. ¿Cómo usted piensa que se puede revertir? Porque esto de la justicia, coincido con lo que usted decía, algunas cosas no son de estos últimos 2 años, hay que ser concreto, el manejo político en función de los actos de gobierno
ha empezado a tener una cierta dependencia a la justicia del gobierno de turno y este gobierno no es la excepción, sino que agudiza. ¿Cómo ve usted la posición de la gente que por ahí permanece indiferente ante estas cosas que costaron tanta sangre, ¿no? Los derechos adquiridos. Bueno, yo en general tengo una mirada de mucho respeto por los tiempos que tienen ciertos espacios numerosos. Llámese, para dar una definición sociológica dudosa, el pueblo. Digo dudosa porque es la categoría desde la sociología más difícil de poder definir y describir. Pero digamos, es una categoría colectiva. El pueblo, la clase trabajadora. Yo soy muy respetuoso de sus tiempos. Yo no diría, no me atrevo a decir ni que están dormidos, ni que hay que llamar a despertarlos. Yo en general discuto mucho con Noam Chomsky. Discuto yo desde mi casa, él ni se entera quién soy, por supuesto, no tengo la mínima importancia que tiene Noam Chomsky, que lo reconozco mucho como lingüista, pero desde lo político es un hombre que hace 30 años viene advirtiendo sobre cosas que cree que los demás no entienden. Entonces dice, despierte el pueblo norteamericano, despierten los pueblos, porque entonces él se convierte en el único que sabe lo que los demás no saben. Yo discuto mucho con amigos y compañeros míos, colegas. Yo creo que los pueblos, la clase trabajadora, tiene sus tiempos y sabe dar las respuestas adecuadas y con contundencia en el momento que hay que darlas. A lo mejor lo que falta son tres cosas, me parece a mí, Horacio. Una, un liderazgo político, no importa de quién, un liderazgo político de la oposición, este, que genere la idea de que se puede conducir a ese pueblo, a esa clase trabajadora. Yo, mira, viajé a Buenos Aires para estar en la marcha del 24 de marzo. Quería participar por los 50 años en el acto más grande, si bien en mi ciudad se hizo y fue muy numeroso. Y vi tanta gente y me imaginé, digo, quién es el que conduce todo esto que es diverso? Porque la verdad que no estaban solamente opositores al gobierno de Milei, no había solamente peronistas o kirchneristas o socialistas, no, había un montón de gente que fue porque repudia el golpe de Estado del 24 de marzo, porque repudia la dictadura, porque defiende los derechos humanos. Bueno, quien sea capaz de conducir ese variopinto esquema cultural, social, político, tiene grandes chances de tener competitividad electoral. Eso es una cosa. La otra es que se ha perdido lo nacional, ¿no? Como continente de experiencias comunes, un conjunto de cuestiones que nos hacen a todos por igual, lo nacional, y todo pasa a ser efímero, todo pasa a ser pertenencias ajenas a lo común, entonces perdemos de vista lo nacional y lo efímero y las pertenencias fuera de lo común se convierten en regionales, en barriales. Me interesa mi barrio y no el país, me interesa mi región y no el país, me interesa la provincia y no el país, me interesa mi trabajo y no el del vecino, eso por otro lado. Después hay una desvinculación social, las relaciones sociales se han tornado provisorias, se han vuelto llenas de intereses particulares, se ha perdido de vista los grandes colectivos comunes y masivos que hicieron la historia argentina. Entonces me parece que todo eso provoca esto que vos mencionaste cuando me preguntaste. Otro de los problemas que estamos enfrentando, y usted como hombre que fue coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta, le hago una pregunta: ¿cómo ve todo esto que está pasando con la anulación del Estatuto del Periodista, con el impedimento a periodistas al ingreso de casa de gobierno, con periodistas de muchos años famosos que han mencionado la situación y se han posicionado respecto a lo que está pasando en Palestina, y eso les costó tener que salir de los medios? ¿Estamos viviendo una suerte de dictadura camuflada?
Bueno, veo mal esa situación que describís, la veo mal. El tema, si no fuera dramático desde el punto de vista de la libertad de expresión y de derechos fuertemente consolidados en la Argentina como el periodismo, si no fuera tan dramático, sería risueño ver que le quitan la acreditación a ciertos periodistas en la Casa Rosada, periodistas que se han cansado de halagar al gobierno, periodistas que se han cansado de escribir hasta falsedades para quedar bien con el gobierno. No, y cuando los tocaron a ellos, le quitaron la acreditación porque supuestamente el medio al que pertenecen había caído bajo la influencia de una red rusa de desinformación. Toda una situación bastante ridícula, porque todo eso pasó hace 2 años, en caso de que hubiera ocurrido, después no se pudo demostrar, de forma tal, el estatuto del periodista es una conquista válida que detalla particularmente las necesidades que tienen los periodistas para trabajar en paz, con calma y con seguridad en su profesión para que no ocurran estas cosas. Es una vergüenza que lo hayan derogado, es una vergüenza los diputados nacionales y senadores que votaron la derogación del estatuto del periodista. No hay país que pueda generar un modelo de convivencia sin libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene que ver con una cotidianidad a la cual estábamos acostumbrados desde por lo menos 1983, son 50 años, 43 años, que nos acostumbramos a una práctica y una habitualidad de poder leer lo que cada uno quiere escribir, de poder decir lo que cada uno quiere. Tiene que ver con eso esa libertad de expresión, no para un medio o para un periodista, tiene que ver con nosotros, con los que queremos leer lo que nos interesa y queremos decir en el medio que sea lo que nos interesa. Yo creo que el gobierno, y voy a tu última pregunta, no es una dictadura. Tiene rasgos autoritarios, represivos e intolerantes. No llega a lo que es una dictadura, que la dictadura se asienta básicamente sobre la criminalidad de los actos de gobierno, y aparte porque acá va a pasar lo que pasó antes de ayer en Hungría. ¿Era Orbán un dictador? No. ¿Por qué? Porque hubo una elección, perdió y se va. Yo no conozco ninguna dictadura donde haya habido una elección y se van. No pasó en la historia con ninguno de los grandes momentos en que las dictaduras se hicieron presentes, como la década del 20 y del 30 del siglo pasado. No pasó con el comunismo, con el nazismo, con el fascismo, con el franquismo, con Oliveira Salazar. No pasó con los militares en la Argentina, no hubo elecciones que lo saquen. Cuando hay una elección que puede sacar un gobierno, no es una dictadura. Ahora, que tiene formas autoritarias, represivas e intolerantes, sí, las tiene. Que tiene un modelo económico similar, casi igual al de la dictadura, sí lo tiene. Y por eso es muy peligroso y por eso hay que enfrentarlo. Sí, fundamentalmente muchas leyes, como usted decía, que están desde la época de la dictadura y que no han sido sacadas del tablero, ¿no? Como la ley de Bueno, pero en el entidades medio financieras. estuvimos otros en el gobierno y no la sacamos tampoco. Sí, la ley de entidades financieras es un fiel Bueno, ejemplo del dominio del bueno, capital financiero internacional y del imperialismo a lo que es así nuestro es, país. así es. Pero no le vamos a echar Eh, la culpa a quien está hace 2 años cuando hace 43 años que por no eso, pudimos sacar esa ley. por Es una eso, sí, responsabilidad nuestra. justamente. Yo, para ir cerrando la entrevista, Osvaldo, quisiera, lo van a escuchar a través de este canal en todo el mundo y a través de Humanidad a dónde vas en 4 provincias, ya estamos en sexta temporada, y quisiera que nos regale una reflexión final de lo que usted piensa que es importante que conozca la gente o su pensamiento respecto a la posición que hoy por hoy estamos viviendo y hacia dónde debemos apuntar desde su punto de vista. Bueno, yo con mucho respeto por los oídos de la gente, porque no me siento en condiciones de ser quien puede describir
más que con una mirada propia y con una opinión muy sesgada, porque es la mía, la que está construida con mi propia experiencia. Yo creo que hay que mirar muy para adentro de la Argentina, hay que tener un alto grado de resistencia a estas políticas, insisto en tres términos, ¿no? Autoritarias, represivas, intolerantes, que no tenemos por qué soportar. Reconozco cierta pusilanimidad en el Parlamento anterior al del 2025, que teniendo mayoría opositora fueron incapaces de poner en marcha el juicio político al presidente Milei. Hoy no se puede. Creo que hay que enfrentar a este gobierno, lo digo en términos no bélicos, en términos políticos, en términos pacíficos, y hay que enfrentarlo, me parece a mí, en dos o tres niveles. Uno es la calle, pacíficamente, así como el 24 de marzo y aquella vez de la marcha por las universidades, por el presupuesto universitario, hubo en todo el país millones de argentinos que con paz, en paz nos manifestamos. Tiene que haber eso todos los días, a lo mejor. Y este gobierno puede entender, o puede modificar, o puede irse. No desde el punto de vista golpista, desde el punto de vista de la movilización popular. La calle hay que ganarla. Hay que ganar la batalla cultural. Hay que ganar la batalla cultural. No puede ser que acá estemos viviendo situaciones que nos quieren llevar desde lo cultural a la Argentina pre-1945, a la Argentina de 1910, ese famoso verso cuando éramos potencia. Éramos un país con riqueza para muy poco, ¿no? Nunca fuimos potencia. Pero esa batalla cultural que está en contra de todo lo que sea derecho de los trabajadores, de todo lo que sea soberanía nacional, tenemos que darla en todos lados, en la universidad, pero también en los mercados, en los colegios, en la fábrica, en la calle, en el colectivo, tenemos que dar la batalla cultural y decir lo que entendemos son nuestras verdades. Y después hay que dar la batalla electoral, para lo cual hay que acumular fuerza permanentemente, hay que armar un gran frente de salvación nacional o de redención nacional, un gran frente que vaya desde la derecha racional y liberal en serio, esos liberales que creen en Alberdi, que creen en Joaquín B. González, el liberal que cree en los derechos humanos y defiende la vida, no, y no es aceptado por estos libertarios que son iliberales y no creen en los derechos humanos. Desde esa derecha racional y liberal en serio hasta los socialistas que creen en que la democracia es un valor a defender, que están en contra del partido único, que están en contra del autoritarismo ideológico. Y en el medio, por supuesto, a mi juicio, los partidos nacionales como el peronismo, que por capilaridad, por historia y por experiencia tiene que ser el eje vertebrador. Creo que desde ahí se puede pensar en un camino de reconstrucción nacional. Difícil, lleno de piedras, lleno de inconvenientes, pero hasta el camino más largo empieza por el primer paso, así que tenemos que darlo, Horacio. Muchísimas gracias, Osvaldo. Nosotros quedamos a disposición y agradecemos mucho su tiempo. Fue Osvaldo Mario Neviroski, desde Bariloche, Río Negro, y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias.